el fin de semana pasado hubo una concentración en apoyo al gobierno a la que llegaron 2.000 personas aproximadamente. Un número tremendamente exiguo si lo comparamos con el cierre de campaña de la candidatura de Boric en el Parque Almagro o si lo comparamos con la misma celebración de su triunfo presidencial en segunda vuelta en Alameda con Santa Rosa. ¿Qué nos dicen 2.000 personas un sábado 30 de septiembre de 2023 en la mañana respecto a lo que fueron, por ejemplo, las millones de personas del 25 de octubre de 2019 en la que se denomina la marcha más grande de Chile? ¿Qué nos dicen esas 2.000 personas respecto a las millones de personas que en un 80% votaron a prueba en el plebiscito de entrada el 25 de octubre del 2020? ¿Qué nos dicen esas 2.000 personas sobre el hecho de que un domingo 19 de diciembre de 2021, día de la segunda vuelta presidencial, Boric haya sido el presidente electo con mayor votación en la historia de Chile? Son varios los asuntos que se pueden abordar a propósito de estas preguntas, principalmente lo que tiene que ver con la crisis de representación. Pero en lo que me gustaría concentrarme ahora es en las digresiones que se pueden hacer en torno al poder. ¿Qué es lo que pueden millones de personas? ¿Qué es lo que pueden 2.000? Sobre poder y transformación, a propósito de la concentración del domingo, es en lo que quiero enfocar este microensayo. Generalmente, el poder ha sido comprendido como sustantivo, es decir, como propiedad de dominación. El poder, en tanto sustantivo, es el legítimo ejercicio en que su propietario, en este caso un poderoso, aplica potestad sobre un apropiado, o es decir, sobre un apoderado. Poderoso, apoderado. En términos sociales, relacionamos el poder a grupos que, detentando la propiedad del poder, es decir, las y los poderosos, ejercen potestad sobre grupos apoderados en un campo económico, de género, racial, político, cultural, etc. Pero más allá de esta dimensión de poder como sustantivo, que es a lo que generalmente acostumbramos, la comprensión del poder adquiere otra luz, otro color, otro tinte, cuando lo analizamos como verbo. El poder como verbo infinitivo de lo que se puede. Yo puedo en su conjugación presente. Pero también, y esta es la que me interesa, la conjugación plural del verbo poder como un podemos, o un nosotros podremos en su conjugación futuro, o un nosotros podríamos en su conjugación condicional. El poder entonces, en tanto sustantivo, dista gramaticalmente del poder en tanto verbo. Pero ojo que la distinción se agudiza cuando la aterrizamos a una dimensión práctica. En la concepción del poder como sustantivo, el poder es más grande mientras menos sean los propietarios. Esto es ejemplar en la figura del monarca o del dictador, quienes terminan siendo paradigma del poder sustantivo. Característica del poder sustantivo entonces es su concentración. En su concepción como verbo, el poder es más grande mientras más sean aquellos y aquellos que lo realicen. Es decir, mientras más sean los que pueden, más poder. Característica del poder en tanto verbo, o poder verbal, como le voy a decir de aquí en adelante, entonces, es su desconcentración. El poder sustantivo concentra, el poder verbal desconcentra. En la concepción del poder sustantivo, su ejercicio es vertical. Arriba, lao el poderoso, abajo las y los apoderados. En la concepción del poder verbal, su realización es horizontal, en tanto que de lo que se trata es de tejer múltiples puedos en posiciones de equivalencia. Ahora bien, si aplicamos esta distinción entre poder sustantivo y poder verbal a lo concreto de nuestra vida política, habría que decir que en los últimos 50 años Chile se ha ordenado en función a la hiperconcentración de la propiedad del poder por medio de la institucionalización de institucionalidad política para su mantenimiento y reproducción en tanto sustantivo. Por ejemplo, grupos económicos minoritarios que concentran la propiedad del poder y ejercen su potestad sobre una multitud de apoderados económicamente precarizados. También un puñado de familias políticas que, enquistadas desde sus partidos en el Estado, concentran la propiedad de la representación sobre millones de apoderados despolitizados. Un Chile del poder sustantivo que precisa de la compresión del poder verbal. Con todo lo dicho, y volviendo a la pregunta de qué son 2.000 personas una mañana de sábado de septiembre de 2023 frente a las millones del 25 de octubre del 2019, frente a las millones del plebiscito de entrada del 2020, frente a las millones de la segunda vuelta presidencial en 2021, diría que son la demostración de un despilfarro, de una dilapidación y de un derroche tristemente histórico del único poder que contrapesa al poder sustantivo de las élites. Para transformar el ordenamiento social actual,
Para modificar la matriz de desigualdad que nos ordena, se necesita de una potencia que desborde a la institucionalidad del poder sustantivo. Se necesita de una potencia que tuerza su verticalidad y que verbalice su definición. Esa potencia transformadora, distributiva del poder, es sólo posible articulando, enredando y entramando todos esos puedo excluidos de la toma de decisiones. O es decir, todos esos puedo desinstitucionalizados. Millones de puedo articulados en un enorme podemos, más allá de lo que la política institucional permite. Construcción de poder popular, como alguna vez se le llamó, y que en términos visuales se grafica perfecto con el dibujo de miles de peces formando colaborativamente un pez más grande capaz de comerse al pez gordo. ¿Qué es lo que pueden millones de personas? Pueden poder. Por eso no olvidemos nunca que el sostén de un gobierno transformador es el poder verbal de las y los millones de comunes y corrientes que aprietan desde afuera y presionan desde debajo aquella institucionalización del poder sustantivo. Sobre todo cuando una democracia limitada como la nuestra, creada a imagen y semejanza del poder sustantivo, no da abasto. Sin el poder verbal, sin la conjunción de todos esos podemos excluidos, a un gobierno que se dice transformador no le queda más que administrar y reproducir el poder sustantivo de las élites. Por eso la demostración de poder verbal, por ejemplo en concentraciones o lo que fueron alguna vez los trabajos voluntarios, debe ser un recurso constante en un gobierno de cambios. Y eso debería ser desde el principio de la administración, bajo el riesgo del escrutinio constante de tu conducción política. No a un año y medio de gobierno, menos cuando no hubo ejercicio del músculo social de este poder verbal. ¿Qué es lo que pueden millones de personas? Pueden poder. ¿Qué es lo que pueden 2000? Ustedes dirán.